Sí, amigos míos, buenos días, ¿cómo están todos? Les mando un beso, yo también estoy tomando café. Buenos días, hay un nuevo escándalo a escala continental. Bueno, no, que es escala continental, a escala mundial, y Cuba está metida de lleno en el potaje, pero metidita así hasta la narizona. Cuba es culpable, cómplice, responsable, mafia, cosa nostra en todo esto. Prepárense que este video viene con sirenas y camiones de bomberos, porque lo que traigo es candela, candelones con tostones. Así que mira, comenzamos. Prisoner Defenders es una ONG que lleva a cabo acciones jurídicas y de defensa y que trabaja por la democracia para la isla. Se fundó en 2018 y hace tremendo esfuerzo para visibilizar y denunciar las constantes violaciones de derechos humanos de los cubanos dentro y fuera de Cuba. Prisoner Defenders es una de las principales organizaciones que destapa este super gran mega escándalo que les traigo hoy. Este patiñero salpica desde el Partido de los Trabajadores de Brasil, amiguito del Partido Comunista de Cuba, hasta el gobierno de México con López Obrador a la cabeza, y en medio de todo esto súper enfangados están Raúl Castro, Canel, la seguridad del Estado y una organización con la que todos estos gobiernos y regímenes han hecho literalmente lo que les ha dado la reverenda gana. La Organización Panamericana de la Salud, OPS. Todos los cubanos saben lo que son las misiones médicas, ¿o no? Bueno, más o menos, vamos a ver si es verdad. Estas misiones han sido una y otra vez denunciadas por Prisoner Defenders y hasta por el propio Parlamento Europeo, porque estas misiones, según los estándares actuales del mundo civilizado, libre, son consideradas esclavitud moderna. Esclavitud moderna. Las misiones médicas le dan un chorro de billetes a los dinosaurios junto con el monopolio ETEXA y las remesas. Bueno, las misiones, ETEXA, las remesas son la trinidad, la santísima trinidad de la pululu, de la corrupción y el billetaje de los dinosaurios. De hecho, miren si el Partido Comunista es un jinetero profesional, que por ejemplo, si el país donde va a mandar a los médicos es un país pobre, miserable, que no tiene dinero, Cuba logra entonces que países ricos le paguen la misión médica en esos países pobres, disfrazando todo esto con altruismo, humanismo, solidaridad. Las misiones médicas en Haití, por ejemplo, se las pagó Noruega. Triste pero cierto. Yo estoy trabajando para que eso no vuelva a pasar, porque en realidad quien se enriquece es el régimen. Luxemburgo pagó las misiones de Cabo Verde y Portugal pagó las de Guinea-Bissau. Cuba cobra millones y millones y millones de dólares por toda esta mafia, pero señores, es dinero para los Castro, porque al final, por ejemplo, la deuda que tiene Cuba, que tiene el régimen con Rusia, con el Club de París, esa deuda no baja, esa deuda crece, 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 y sin embargo estamos viendo que los Castro siguen con sus mansiones, sus vacaciones por el mundo, Europa, Sandro Castro en un Mercedes, el yate del Cangrejo, la mansión de no sé quién, ¿ok? Cuba ingresa al año 8.500 millones de dólares por estas misiones. 8.500 millones. El turismo no llega a los 3.000 millones anuales. O sea, las misiones médicas le dan al régimen casi 3 veces más dinero que el turismo. Esto es una panorámica general para que entiendan bien la candela que viene ahora. Prisoner Defenders presentó en noviembre de 2018 la iniciativa para denunciar la esclavitud y el trabajo forzado en las misiones médicas cubanas. Para ello contó con la colaboración de médicos, funcionarios de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y obtuvo testimonios de primera mano. La denuncia de Prisoner Defenders llegó a los tribunales de Estados Unidos. Las acusaciones fueron por esclavitud, explotación y por los daños económicos y morales sufridos por los médicos en el programa Más Médicos de Brasil. Y el 26 de enero de este año, Prisoner Defenders hizo pública la ampliación de la denuncia por esclavitud, trabajo forzado y otros actos inhumanos en todas estas misiones por parte de Canel, Raúl Castro, todos estos dinosaurios. Parte de la denuncia dice: con 1.111 testimonios, hemos demostrado que los médicos viajan con los pasaportes confiscados por la seguridad del Estado. Se les prohíbe llevar sus títulos legalizados para que no se escapen. El régimen cubano les retiene más del 80% de sus salarios y los castigan como traidores y desertores si al terminar la misión no regresan de inmediato a Cuba. Ustedes saben, 8 años sin ver a su familia, sin poder volver a su tierra. Bueno, es otra organización, Human Rights Watch,
realizó un exhaustivo informe jurídico sobre las condiciones inhumanas de los médicos cubanos en las misiones. Por ejemplo, Programa Más Médicos de Brasil. Este cambalache entre Cuba y Brasil se hizo bajo el paraguas de la OPS. 20.000 médicos cubanos viajaron a ese país. Oye, esto que te voy a decir ahora que todo está caliente. El mismo Tribunal de Cuentas de Brasil, con el Partido de los Trabajadores en el poder, demostró y publicó que entre la Organización Panamericana de la Salud y Cuba retuvieron cerca del 90% de los salarios de los médicos cubanos. Oh, 90%. No, pero espérate, oye esto. Ese programa tenía médicos de otros países que sí cobraban sus $4.276 al mes. Eso sí cobraban su salario completo. Los perros, los esclavos, eran los cubanos que solo cobraban el 9% de esa cifra, o sea, $385. ¿Y a dónde iba el resto del dinero, caballero? A la caja fuerte de la Organización Panamericana de la Salud y a Cuba, al régimen, a los Castro. No lo digo yo, esto está descrito en el propio informe de auditoría de la OPS y en los informes del Tribunal de Cuentas de Brasil. Eso es información pública. Ahora, vamos a ver la otra cosa gorda, el billete que ganaron con la baba socialista, el programa Más Médicos. La que repartía el Guaniquiqui era la OPS y la cifra ronda, escuchen, los 2.564 millones de dólares. 2.564 millones de dólares. De hecho, la OPS, esta organización continental, cobraba por su gestión altruista el 5% del salario mensual de cada uno de los médicos cubanos. La OPS, por estar metida en toda esta mafia, se estima que ganó más de 100 millones de dólares. Pero los que más ganaron en todo esto fueron los Castro y Canel y toda esa fauna reptiliana. Más médicos les dio unos 1.500 millones de dólares. Fíjate tú. Pero como entre cielo y tierra, amigos míos de mi corazón, no hay nada oculto. Ya descubrimos a los artífices de todo esto, descubrimos los nombres, la gente que ha organizado todo este robo, toda esta esclavitud con los médicos cubanos. ¡Vamos allá! Heidi Jiménez, primer nombre. Heidi Jiménez, consultora legal de la OPS, era la que se encargaba del papeleo, estrecha colaboradora del Ministerio de Salud en Cuba y de Brasil cuando Dilma Rousseff era la presidenta. Seguimos con otra. Carixa Etienne, la mismísima directora de la OPS. Otro, ojo con este punto, el cubano Joaquín Felipe Molina Leza. Y también está Nadine Gassmann. Recuerden el nombre de esta señora, Nadine Gassmann. Ahora viene el pollo del arroz con pollo. Vamos a dar 2 pasitos atrás. Joaquín Felipe Molina Leza. ¿Quién es este tipo? El cubano. ¿Quién es ese punto? Bueno, un vocero de Raúl Castro en el contrato del programa Más Médicos y uno de los principales acusados en esta nueva demanda. Joaquín Molina es dentista de profesión. En su momento fue un esclavo más en estas misiones, pero de repente, comenzó una carrera meteórica en la Organización Panamericana de la Salud, apoyado por la seguridad del Estado cubana. Las ratas actúan en las alcantarillas desde la sombra. En 2021, Raúl Castro, el principal jefe de Joaquín Molina, cuadró con el presidente mexicano Andrés López Obrador para buscar una nueva candidata idónea para dirigir la OPS. ¿Y con qué fin? ¿Con qué fin este cambio? Buscar una nueva candidata, una nueva presidenta de la OPS. La idea era que esta nueva directora obstaculizara las investigaciones en curso de los gravísimos casos de corrupción de la OPS. Esta nueva directora debía esconder el fango y coger el control total de la organización para seguir esclavizando a los médicos cubanos y que la dictadura siguiera cogiendo sus miles y miles de millones de dólares. ¿Quién se ganó el puesto de directora, mis amigos? ¿Quién se ganó el puesto de directora? Nadine Gassmann. Recuerden que les dije que no se olvidaran del nombre de esta señora. Nadine Gassmann fue designada como candidata por México de las manos del mismísimo presidente López Obrador. Pero espérate, ay Dios mío. ¿Quién es el marido de Nadine Gassmann? Adivinen. ¿Quién es el marido de Nadine Gassmann?
nada más y nada menos que Joaquín Molina, el vocero de Raúl Castro, el agente de la seguridad del Estado, el representante permanente en la OPS y la OMS en Brasil y el mayor acusado en este proceso judicial y acusado por los propios médicos cubanos de toda esta red de robo, corrupción y esclavitud. ¿Cómo te cae? Esto parece una novela, una cosa de espionaje donde se mezclan políticos corruptos, babas socialistoide comunistona, mentiras, esclavitud moderna, pero ya verán que todavía falta. Nadine Gassmann, mujer curtida en temas jurídicos empresariales, ha sido parte del gobierno de López Obrador. Al ser la esposa de semejante personaje, bueno, conoce al dedillo todos los tejemanejes del programa Más Médicos y por lo tanto sabe limpiar el camino de polvo y paja para que el cuartico siga igualito. Finalmente, el proceso judicial en los tribunales de Estados Unidos fue admitido a trámite. Y la supernoticia se dio ayer 4 de abril. O sea, empezó un proceso judicial en los Estados Unidos. El Tribunal de Apelación le retiró el 29 de marzo la inmunidad a la OPS, Candela. Porque además, ¿cuál ha sido el papel de la Organización Panamericana de la Salud en toda esta pudrición? Bueno, mira, ha lucrado con la esclavitud de los médicos cubanos, ha ganado millones de dólares. Pero lo peor es lo que se está investigando. Esto sí que es muy grave. Ganó 100 millones de dólares, pero esto que viene ahora es 100 millones de veces más grave. La OPS podría haber contribuido a alterar las estadísticas sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. Estadísticas falsas de Cuba, por ejemplo, mira, con la mortalidad infantil, donde los fallecimientos tempranos tras el parto son reasignados como abortos tardíos. No dicen que son niños muertos después que las madres los parieron, qué cosa más triste. No, ellos dicen que son abortos tardíos para que no afecten las cifras idílicas de la mortalidad infantil que da el régimen. Tú sabes, abortos tardíos, qué sucios. Pero la OPS también pudo haber dado estadísticas falsas de los países amigos donde estaban las misiones cubanas. Esto crea un caos sanitario brutal, un caos político, un caos diplomático. El panorama sería así: por contrato, Cuba suministra servicios de salud con personal trabajando una media de 80 horas semanales. La OPS valida las falsas estadísticas de salud proporcionadas por Cuba, que además tienen a cientos de segurosos en labores de inteligencia, un ejército de segurosos infiltrados en estas misiones para restar fuerza a la oposición de cada país. Esto último fue determinante en la era de Chávez, con 4.000 médicos cubanos en Venezuela. Estos médicos fueron adiestrados para censar la opinión política de cada familia, de cada barrio, y les prometían medicinas y cuidados médicos gratuitos, solo si votaban al chavismo. Estas afirmaciones salen, no las digo yo, no. Esto sale de los cientos de testimonios de los propios médicos cubanos que estaban en Venezuela en las misiones, y además testimonios de estos cubanos y denuncias que han sido presentadas en las Naciones Unidas y en la Corte Penal Internacional. Pero amigos míos, quieren que les explote la cabeza, porque esto no para, es una cosa más asquerosa detrás de la otra, una detrás de la otra. Oigan esto, en Cuba no hay médicos, en Cuba no hay medicinas, pero en Venezuela, ¿saben ustedes lo que hacían los médicos en las misiones? Bueno, en todas las misiones, en Venezuela y en todos los países, esto está demasiado fuerte. Estos médicos tiraban a la basura los supuestos medicamentos usados en supuestas operaciones y en supuestos tratamientos, cajas completas de medicamentos tiradas a la basura sin usar, y el principal suministrador de estos medicamentos que iban a parar a la basura, ¿quién era, señores? Cuba, era Cuba. ¿Cuántos cubanos han muerto durante esta crisis sanitaria por falta de medicinas, y el régimen pagando y botando medicinas en Venezuela para poner en el papel estadísticas falsas, tratamientos falsos, operaciones falsas y figurar como la potencia médica? Y todo es una gran mentira. Todo esto lo sabía la OPS y la OMS, lo que demuestra que el programa Más Médicos ese de Brasil y Operación Milagro en Venezuela, todo eso es una farsa total, fueron una farsa total. Ahora, con todo esto se puede procesar a la OPS, señores. Se puede procesar a Nadine Gassmann, amiga de López Obrador, y a Joaquín Felipe Molina Leza, esposo de esta mujer, vocero de Raúl Castro, agente de la seguridad. Pocas excepciones permiten hacerlo, y más a una organización internacional como esa. Pero la esclavitud
en delitos, con delitos de corrupción, delitos financieros, sí puede que vayan a juicio, sí pueden que los condenen, hay un montón de pruebas. O sea que ahora los dictadores de Cuba y el presidente de México están intentando limpiar, sacudir de arriba abajo toda la estructura de la OPS, pero ya es demasiado tarde, amigos míos. La justicia muchas veces anda en un fotingo de los años 20 a paso de tortuga, pero llega. Raúl Castro Canel y los demás artífices de la esclavitud de miles de profesionales cubanos tienen que pagar. Y hay muchas brechas, muchas pruebas, muchos testimonios, y a lo mejor pagan o por lo menos reciben condena en un tribunal norteamericano. Miren lo que da la educación comunista gratis. Miren. Esclavos modernos, profesionales, doctores que son esclavos modernos. Ya esto es un proceso judicial abierto a nivel internacional, un golpe durísimo para los dinosaurios que involucra a Brasil, a México, OPS, OMS. Estamos ante algo gigante que puede tener grandes repercusiones, sobre todo por el impacto de la pandemia, que ya Cuba está en la tela ya, y además porque el régimen cubano está aislado del escenario internacional por su apoyo a Rusia. El colapso es inminente. No obstante, no se olviden nunca, no olviden nunca que mientras en la isla miles y miles y miles de cubanos han muerto en brazos de sus familiares por falta de medicinas y de médicos, en Venezuela y en los demás países, el régimen gasta dinero en medicina para que después los médicos boten esas medicinas a la basura en todos los rincones del planeta, y así que todo el mundo siga creyendo que Cuba es una potencia médica inflando un globo que lo pagan los cubanos con su dinero, con su vida, con la miseria, con el futuro perdido, muriéndose atravesando el mar. Qué asquerosos son estos dinosaurios, pero las van a pagar todas. Hay un juicio internacional abierto en los mismísimos Estados Unidos. Estamos en el principio del fin del régimen. Tiempo al tiempo, ¿ok? Hasta la próxima.